la primera clase o las dos primeras clases partimos de un problema que era el problema del área bajo la curva. El problema del área bajo la curva era un desafío porque este problema era la primera vez, salvo el problema del área de la circunferencia, del área del círculo, que nos preguntábamos por el área de algo, de una región plana que tiene un borde curvo. El de arriba es un borde que puede ser curvo. Entonces, nuestra solución fue recurrir a la integral definida. La integral definida no es el área, pero nos permite calcular el área. Coincide con el área si la función es positiva, coincide con menos el área si la función fuera negativa, y si es parte positiva o negativa tendré que partir en pedazos y sumar y restar convenientemente integrales definidas. ¿Estamos? ¿Pero qué hacía la integral definida? La integral definida lo que hacía era tomar a un intervalo, recordemos, ¿qué hacía? Lo partía en pedazos. ¿Cómo? Colocándole puntos intermedios. ¿Se acuerdan? A este lo llamo x0, a este x1, x2. Luego cada uno de ellos tenía una longitud, delta xy. Luego elegía dentro de cada uno de ellos, por ejemplo acá, elijo otro punto, x1 estrella en el primer subintervalo, x2 estrella en el segundo subintervalo, x3 estrella, etc. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos x1 estrella? Porque es una regla mnemotécnica para acordarnos de que es un punto que está en cualquier lado entre x0 y x1. Es un número real, no tiene nada raro. Es como A, como x3, nada más que utilizamos esta notación para acordarnos dónde está. ¿Sí? Es solo eso. Después, ¿qué hacíamos? Armábamos en este punto, evaluábamos x1 estrella, la función, lo multiplicábamos por el ancho del delta x1, el ancho del primer subintervalo, lo hacíamos también para el segundo y sumábamos para el tercero y armábamos una suma, la suma de Riemann. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Desde el primero hasta el último de los subintervalos. Si acá yo pusiera el número 1 en vez de f de xy, sumaría todas las longitudes de los subintervalos y tendría b menos a. ¿No? Pero no tengo b menos a, porque acá hay una función. Esta función yo la podía interpretar como una suma de áreas de rectangulitos. ¿Se acuerdan? Cada rectangulito tiene una base, delta x, el primero delta x1, delta x2 el segundo, y luego multiplicado por f, que me da la altura de un rectángulo, y entonces lo que tengo es el área, con esta suma de Riemann, un área que no coincide, en general, con el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque el borde de esto que está, el borde superior, es como una escalera, ¿no? De segmentos horizontales, que no coinciden con la curva. Pero en el mejor de los casos, se le aproxima. Y se le aproxima cada vez más si yo inicio un proceso de límite. Pero no es como los límites de matemática de curso previo. Es un proceso especial. Igual lo llamamos proceso de límite. Yo le tomo el límite. ¿Y qué quiero? ¿Cómo quiero hacer este límite? Bueno, yo quiero que haya cada vez más rectángulos. Cada uno de ellos tiene que tener longitudes de la base, o sea, el ancho, cada vez más chico. Y el proceso es similar, siempre son sumas de Riemann. O sea, voy a ir agregando puntos intermedios en todos lados. Y cada vez hay más rectangulitos. Cada vez esta suma tiene más términos. ¿Sí? ¿Se entiende? Una suma, después otra suma, después otra suma, después otra suma. ¿Y esto qué quiero? Bueno, yo podría decir n tendiendo a infinito, el número de rectangulitos, pero no es suficiente, porque necesito que todos y cada uno tengan el ancho tendiendo a 0. Una manera de decir elegantemente esto es decir que el ancho del mayor de todos los rectangulitos también tiende a 0. ¿Se entiende? Con eso obligo a que todos y cada uno tengan anchos tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces, este límite no se puede calcular por las herramientas de matemática A en general. ¿Sí? Lo podemos hacer en algún caso particular, pero en general no. Entonces, esto que está acá, el límite de la suma de Riemann, nos va a interesar en un caso particular. ¿Cuál es ese caso particular?
El caso de que siempre da lo mismo con independencia de cómo elijo los x1, x2, x3, x sub i, y con independencia de cómo elijo los x1 estrella dentro del delta x1, x2 estrella y estrella. ¿Se entiende? Los x y estrella es donde evalúo f. Y los x1, x2 es donde particiono el intervalo AB. Haga como lo hagas, te tiene que dar siempre lo mismo. Si ese es el caso, yo digo que esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá tiende a la integral definida de f de x entre a y b, o b y a, como lo quieras decir. ¿Estamos? Diré que la función es integrable. Sabemos que hay casos especiales donde las funciones sí son integrables. Primer caso, si f es continua. En el intervalo cerrado seguro que es integrable. O sea, hagas lo que hagas, esto siempre te va a dar lo mismo. Segundo caso, es discontinua. Es discontinua en un punto, o en dos, o en tres, o en 1000. Pero no hay asíntotas verticales. ¿Sí? Vamos a decirlo con más precisión. Los límites laterales existen en cada discontinuidad, aunque por ahí no coincidan, no importa. ¿Puede haber saltos? Sí. Aquellos que estudiaron con más detalle en algunos años matemática del curso previo, saben que hay otras maneras de discontinuidad inevitable o evitable que no son asíntotas y no son saltos. Hay oscilaciones rápidas, por ejemplo. Pero no nos vamos a meter en eso. Por ahora lo único que queremos es que los límites laterales existan. O tenés una discontinuidad evitable, límites laterales existen, o tenés una discontinuidad inevitable de tipo salto. Límites laterales, cada uno existe, claro, no coinciden, pero existen. En ese caso también es integrable. Eso es un mini repaso de lo que fue la primera segunda clase. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué hicimos? ¿Se acuerdan? Esto nunca lo calculamos. ¿Por qué? Porque existe el teorema fundamental del cálculo, recuadro 2, que te dice, no te preocupes, no te mates tratando de hacer este límite. ¿Por qué? Porque solo vas a necesitar una primitiva de f. Y la evalúas en b y en a y restas. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Vamos a plantear un problema similar a esto que nos motivó la primera clase. El problema es un problema geométrico. Hay un montón de problemas también de otro tipo. Vamos a plantear que tengo ahora una f de x y. Te la puedes imaginar si querés como una sábana que está flotando en el aire, ¿sí? Y el sol está a mediodía y proyecta su sombra en el piso, ¿sí? Y podés imaginarte que debajo de la sábana y arriba del piso, ¿te lo podés imaginar que hay un volumen? ¿Sí? También te lo podés imaginar como el fondo del mar. Esto es la superficie del agua y esto es el fondo del mar. Supongamos que el fondo del mar en una pequeña cantidad es plano y horizontal. Y esto es el volumen de agua. ¿Se ve? Entre 4 paredes verticales rectas, de plano recto, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? Entonces, así como aquí tenía el gráfico en R2 para una f de x, su gráfica está en R2, su dominio está en R. Acá su gráfica está en R3 y su dominio ¿dónde está? En R2. Vamos a dibujar el dominio. El dominio puede ser algo así, por ejemplo. El más sencillo es un rectángulo. Vamos a ver luego que no es necesario, pero podemos partir de un rectángulo. Quiero ampliar o expandir este proceso. Yo tenía mi dominio, que era una porción de R, lo parto con puntos. Acá, mi dominio, que es una porción de R2, lo particiono con 2 familias de rectas, cada familia paralela a un eje coordenado. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando yo particiono aquí, lo que me quedan son subintervalos. Cuando particiono esto aquí, lo que me quedan son rectángulos, ¿no? Rectangulitos. ¿Sí? Un rectángulo grande lo particioné en rectangulitos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, acá en este caso, la partición tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rectangulitos. ¿Sí? Cada rectangulito, vamos a tomar este, por ejemplo.
Si acá tengo x0, x1, x2, x3, acá tengo y0, y1, y2, y3, ¿está bien? No, acá me confundí. x0, x1, x2, x3, x4. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, este rectangulito que está acá está entre x2 y x3 y este entre y1 e y2. ¿Sí? Nuevamente, voy a poder definir delta x3 como el ancho de la base del rectángulo. Y puedo definir entre acá y acá delta y2 como el alto del rectángulo. ¿Sí? Si yo sumo desde el primero hasta el último, en este caso hay 12 rectángulos, ¿no? Si sumo desde el primero hasta el último, las áreas de los rectángulos, delta xy, delta y sub i, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 12, y va desde 1 hasta n igual 12. Si sumo las áreas, ¿qué tengo? El área total del rectángulo, ¿no? ¿Está claro esto? Pero no voy a hacer esto, voy a tratar de replicar esta idea. Voy a elegir dentro de cada uno de los rectángulos, por ejemplo en este, voy a elegir un punto, en este caso, un punto en el rectángulo número i, lo llamaré P sub i estrella, que tendrá x sub i estrella y sub i estrella serán sus coordenadas. ¿Sí? Vamos a utilizar una notación que es, cuando yo quiero evaluar f en un punto, puedo decir, si quiero evaluar f acá, puedo hablar así, xy estrella y sub i estrella, o también puedo escribirlo así, f evaluado en p sub i estrella, ¿está? Para ahorrar espacio. Entonces, si yo quiero hacer una suma al estilo de allá, le voy a agregar f evaluado en p sub i estrella por delta xy, delta y sub i. Voy a compactarlo, dado que es el producto de la longitud de la base por el alto, no es ni más ni menos que el área del rectángulo número i. ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a utilizar esta notación. Esto que está acá es una suma, como esta que está acá también es una suma. Si yo pongo 1, tengo la longitud total del tamaño de mi dominio, es un intervalo cerrado. Acá también me pasó. Si yo pongo 1 acá, tengo el área total de mi dominio. Allá se mide en metros porque es un dominio lineal. Acá se mide en metros cuadrados porque es un dominio que es una porción de superficie. Después tengo una función evaluada en un punto interior. También acá tengo una función evaluada en puntos interiores. Llamaré a esto una suma de Riemann. Del mismo modo que esto que está acá también se llama una suma de Riemann. Suma de Riemann. Esta suma de Riemann no es la misma que aquella. Está para función de una variable, dominio R. Y esta es una suma de Riemann para una función de dos variables, dominio en R2. Una parte de R2, una porción, un subconjunto de R2. Nuevamente a esto que está acá, yo le voy a aplicar el mismo proceso que le apliqué allá. Lo que voy a hacer es interesarme por qué pasa con el límite cuando yo aumento la cantidad de rectangulitos colocando más líneas intermedias. O sea, n va a n era 12, pero ahora voy a hacer que n tienda a infinito, más infinito. Pero no es suficiente, del mismo modo que allá no lo era, no es suficiente acá que yo diga que quiero que n tienda a infinito, sino lo que quiero es que todos los rectangulitos, tanto en ancho como en alto, tiendan ese ancho y ese alto se hagan cada vez más chicos. Nuevamente lo voy a escribir con esta notación. Barra, P barra, tiendiendo a 0. ¿Qué significa? Esto se lee la norma de la partición. Esto me está diciendo, quiero que el mayor de todos los delta x y los delta y también tienda a 0. ¿Está? Entonces tenemos acá el límite para la norma de la partición tendiendo a 0 de una suma de Riemann. Esta suma de Riemann, que está acá, si no tomara el límite, es una aproximación al problema del volumen. ¿Por qué? Porque yo puedo interpretar esto que se mide en área como el área del rectángulo multiplicado por esto que lo puedo pensar como
la función altura. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Me queda una caja vertical, una especie de columna que tiene un volumen. ¿Sí? Y ese volumen, que está acá, si el techo fuera plano y horizontal, lo podría calcular exactamente así. Pero el techo no es plano y horizontal, el techo es curvo. Por lo tanto, esto, solo la suma de Riemann es, en el mejor de los casos, una aproximación. Esa aproximación no lo vamos a demostrar acá, pero para cierta clase de funciones mejora, que nos interesan en ingeniería, mejora a medida que tomo este límite. Si este límite existe con independencia de con qué valores de x y de y particiono y hago los subrectangulitos, y dónde evalúo, sin importa cuál elija, entonces diré que este límite existe y la función es integrable, y esto tiende a un nuevo tipo de integral. Del mismo modo que esto tendía a la integral definida, esto tiende a un nuevo tipo de integral. Cuando tengamos entonces una función de dos variables en un dominio de R2, a este límite de la suma de Riemann de una función de dos variables, a la integral la denominaremos diferente que lo que la llamábamos a esta. Esta solo vale para función de una variable en un dominio de R. Para esta la llamaremos integral, adivinen cómo, doble. Y para acordarnos, colocaremos dos signos de integral. Dos signos de integral. Y aquí escribiremos la función y aquí escribiremos el diferencial de área. Así es la notación. Falta algo acá. Acá, la integral definida te especificaba en dónde integrabas. Te decía, mirá, x tiene que variar entre a y b. Estoy integrando en este dominio, mirá, es acá. Todos los x mayores que a y menores que b. Ahí estoy. Y acá, ¿cómo te cuento? ¿Cómo te puedo contar que estoy integrando en este dominio? ¿Cómo hago para contártelo? Bueno, vamos a ver dos o tres posibilidades. Primera posibilidad es la más fácil de todas. La más fácil de todas es cuando tengo este dominio, que es un rectángulo, dominio rectangular, con lados paralelos a los ejes coordenados. Todo rectángulo se puede describir, vamos a llamarlo D, es un rectángulo. No sé quién está hablando, por favor, le pido un segundito que no puedo... Por favor, ¿puede ser? ¿Sí? Gracias. Rectángulo en R2. ¿Qué queremos decir con rectángulo? No queremos decir el borde, queremos decir toda la zona rayada. ¿Sí? Para un rectángulo en R2, lo único que necesitamos para caracterizarlo sin ningún tipo de dudas es conocer 4 números reales. ¿Está? Vamos a identificarlo con una letra. A partir de hoy vamos a ponerle una letra mayúscula a los dominios en R2 y vamos también a ponerle una letra mayúscula a los dominios en R3. ¿Sí? A partir de hoy, entonces, esto solamente sirve para casos muy sencillos como integral definida. Entonces, esta letra es un conjunto de puntos, que es este conjunto de puntos rayados, el borde del rectángulo y el interior del rectángulo. Por lo tanto, yo legítimamente voy a utilizar esta letra misma y la pongo acá. ¿Qué significa esto? Significa dónde estás integrando. ¿Por qué vamos a usar una letra y no numeritos en los bordes? Porque nos va a permitir mayor flexibilidad. Siempre que veas numeritos en los bordes decís, estoy integrando entre A y B para la definida. Pero acá no. Acá, esto es un llamado de atención que te dice, ojo, vas a tener vos que decir quién es D, o va a venir el enunciado y te va a decir quién es D. ¿Estamos? ¿Está? Entonces, primer caso, caso número 1, el caso hiper simple. D es un rectángulo de lados paralelos a los ejes coordenados, ¿sí? Contiene, vamos entonces a escribirlo, D es un conjunto. ¿Se acuerdan de conjuntos por comprensión? ¿Sí? ¿Cómo se definía un conjunto por comprensión? El conjunto de los pares ordenados de R2.
Ya con esto que estoy escribiendo, ya sé que son puntos en R2. ¿Por qué te lo digo? Porque en matemática, el curso previo, aprendimos que esto también podía ser un intervalo de la recta real. ¿Sí? Si a mí me dicen paréntesis abierto 1,2, capaz que es un intervalo. O es el punto 1, 2. Acá no cabe duda. Mirá, te estoy hablando de puntos en R2, ¿eh? Pero no quiero todos los puntos en R2. Quiero, le pongo la barra de tal que, o esta barra significa que cumplen la condición que sigue a continuación. Y ahora te voy a escribir la condición. X tiene que estar entre A y B. Lo vamos a escribir así. Y tiene que estar entre... Cierro. Como todo esto, muchas veces nosotros somos recontra haraganes, los docentes, los alumnos y todos, vamos a aceptar que podemos en este curso abreviar toda esta historia y escribírtelo así, mira. Así, directamente. Vamos a escribirlo más corto todavía. A menor o igual que X, menor o igual que B, y C, D, donde C y D son números. Por ahí, alguno que haya estudiado otra rama de la matemática, o capaz que se filtró en el material, ya no me acuerdo porque cambió este año, a veces este mismo D te lo escriben así. Así te lo escriben. ¿Sí? Esto que está acá es una cosa que existe en matemática y es muy linda. ¿Sí? A los que le interesen lo pueden ver, creo que se llama producto cartesiano o algo así. Es la posibilidad de generar un conjunto a partir de dos conjuntos. Pero no nos interesa eso. Acá eso les interesa a otras ramas de la matemática, informática, álgebra. A nosotros lo único que nos interesa es que si ves esto, quiere decir esto. Solo para nosotros, en este curso, si vos ves esto, es un rectángulo. Que es así el rectángulo, que se grafica así. ¿Estamos? ¿Caso hipersimple? ¿Sí? Bien. Cuando vos tenés un caso hipersimple, hay un teorema, que también lo vamos a extender a casos más complicados, que se llama teorema de Fubini. Y te dice cómo podés calcular una integral doble mediante dos integrales definidas. Vamos a verlo con un ejemplo. Quiero calcular, ¿sí? Ejemplo, acá. Ejemplo de uso del teorema de Fubini. Perdón, vamos a escribirlo así. Ahí está. Y D es el conjunto de los puntos que cumplen esta condición. ¿Está? ¿De A? De A. Quiero calcular una integral doble. En el conjunto D. Si no me dan D, no puedo calcularlo porque no sé quién es D. Acá me lo dieron. Es un cálculo. El teorema de Fubini me dice que yo puedo calcular esto mediante dos integrales, una dentro de otra, o integrales definidas iteradas. Acá voy a poner algo, 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 acá voy a poner algo. En este caso sencillo voy a poder elegir en qué orden quiero integrar primero. Voy a elegir una variable, por ejemplo, la variable x. La escribo acá, y acá pongo el límite inferior de x, 1. Y acá pongo el límite superior de x, 3. Una vez que realice esta integral, voy a integrar la variable y, y acá pongo el límite inferior de y acá pongo el límite superior de y. Esto debe entenderse como que, ¿se acuerdan los límites de matemática del curso previo, límites iterados? En dos variables, esto es algo que tiene algún parecido. Primero, resuelvo lo de adentro. Para la primera integración definida, la variable y no es la variable de integración. Se comporta como una constante. ¿Vieron como la derivada parcial? Esto es algo parecido. Si es una constante, sale fuera de la integral, la primitiva es x cuadrado sobre 2. Lo vamos a calcular acá. X cuadrado sobre 2 entre 1 y 3, o sea, 3 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2, ¿no? 9 medios menos 1 medio, 8 medios, ¿no? ¿Está bien?
igual a 4. O sea que 4 por y cuadrado. Y cuadrado había salido de la integral, lo multiplico por 4, que es el resultado, y me falta hacer esta integral que está aquí. ¿Está bien? ¿Sí o no? 4 y cuadrado, la primitiva es y cuadrado y cubo sobre 3 por 4, ¿no? Entre, vamos a sacar el 4, entre menos 2 y 0 por 4. Esto me queda 0 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3, todo por 4. Menos 8 con el menos, esto se cancela. Menos 8 con el menos 8, 8 tercios por 4, 4 por 8, 32 tercios. Esto entonces es el resultado de esta integral doble. Aplicando teorema de Fubini. ¿Estamos acá? Bien. Teorema de Fubini tiene una gran cosa que no solamente se aplica para regiones de tipo 1 o de tipo 2. ¿Cómo venimos de horario? ¿Alguien sabe la hora? 9 y 10. Bueno, ya en breve paramos. Entonces, ¿qué pasa si la región no es así? ¿Qué pasa si la región no es así? Bueno, vamos a tener que desarrollar una habilidad. Acá hay como diferentes grupos de personas que están en este salón. Hay un grupo de personas que le encanta pensar en geometría en R2 y a algunos les encanta pensar en geometría en R3. Y hay otros que no. Si te gusta y te sale bien, bienvenida, bienvenido. Si te gusta y no te sale bien, te hago una invitación personalizada. Te invito a que te amigues profundamente, te abras de corazón a pensar geometría en R2 y sobre todo en R3. ¿Por qué? Porque en este curso vamos a trabajar muchísimo y vamos a estar Valeria, Matías, Santiago, Manuela y yo, todos disponibles para que vos puedas hacer muchos gráficos en R2 y sobre todo muchos gráficos en R3. Para cada ejercicio, un promedio de 2,5 gráficos por ejercicio es buenísimo. O sea, por lo menos 2,5. Si podés hacer 3, buenísimo. Si podés hacer varios e ir perfeccionando tu habilidad para graficar, mejor todavía. Ayúdate con lo que quieras. Pero no dejes de empuñar el lápiz y dibujar con la mano en el papel gráficos. No te lo pierdas. ¿Está? Es una habilidad que te la vas a llevar para después. ¿Por qué? Porque los ingenieros cuando muestran sus productos o sus servicios, muchas veces las cuentas no convencen a los clientes, ¿no? ¿No? Lo que necesitan los clientes es entender lo que vos le estás dando. Y no lo van a entender con unas cuentas. Seguramente el gráfico, pienso yo, que les va a ser más sencillo de comprender para entenderte. Si no, ¿cómo te van a comprar? ¿Está? Entonces, volviendo acá. Caso número 2. Región no rectangular. Vamos a proponer la pregunta. ¿Cuál es la región? Llamémosla región R. Y la vamos a llamar así. Entre y igual x cuadrado y entre la ecuación igual x cuadrado y, por ejemplo, y igual x más 2. A ver si funciona esto. ¿Qué región hay ahí? Bueno, hay que graficar, ¿no? Bueno, por suerte estas dos las conocemos bastante, ¿no? Tiene que ser algo así. Y después tiene que ser pendiente 1 ordenada al origen 2, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. ¿Hay una región entre la recta y la parábola? Y sí. Podés verificarlo con GeoGebra. En el primer paso para desarrollar esta habilidad necesitamos poder hacer algo parecido a este doble par de desigualdades para esta que está acá. ¿Cómo lo hago? Lo primero que voy a hacer es identificar, o una posibilidad, es identificar puntos de interés. Bueno, estos dos puntos que están acá, el punto A mayúscula y el punto B mayúscula, me interesan, los puntos de intersección. ¿Sí? Vamos a ver por qué me interesan. Lo voy a ubicar resolviendo la intersección, o sea, este sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Se entiende que esto me permite hallar A y B? Bueno, por lo tanto, x cuadrado tiene que ser x más 2
O sea, x cuadrado menos x menos 2 igual 0. ¿Estamos ahí? Bueno, Bhaskara, x tiene que ser 1 menos menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado menos 4 por a por c, algo así. 4 por 1 por menos 2. Menos 2. ¿Estamos bien ahí? Sobre 2 por a. 2 por 1. Menos 1, 1. 4 menos 4 por menos 2, menos 8. Más 8, más 1, 9. Raíz de 9, 3. O sea que me queda 1 más menos 3 sobre 2. Posibilidad primera, 1 más 3, 4 sobre 2, 2. 1 menos 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Por lo tanto, tengo aquí x igual menos 1 y x igual 2. Ah, mira, el cuadrado se me... Quiere decir que en este caso todos los puntos de la región están con un x, todos los puntos de la región R tienen el x entre menos 1, 2. Y ahora viene la pregunta, ¿entre qué valores está el y? Y depende. Depende. ¿Por qué? Mira, si yo estoy parado en este punto de x, estoy en el vértice inferior de la parábola. Y puedo tener i'es tan bajos como 0. Pero puedo tener todos estos puntos que están dentro de la región. Este punto ya te estás imaginando que tiene un i igual a 2, ¿no? ¿Sí? Veamos. ¿Es cierto? 0 más 2, 2. Está sobre la recta. La recta me permite saber hasta dónde por encima. Lo llamaremos techo. La recta es mi techo. Y la parábola es mi piso. ¿Podemos decir que i está mayor o igual que el piso, menor o igual que el techo? ¿Sí o no? Hay gente que le gusta de diferentes maneras. A mí yo te voy a plantear una que a mí me gusta. Para determinar entre qué valores está el i. ¿Entre qué valores está el i? Vamos a plantear que hacemos un viaje. ¿No? Y que eso es un mapa de un país o de una región. El viaje lo voy a hacer con esta tiza de color blanco. Entonces, mi viaje va a ser a lo largo de una recta x constante. Una recta x igual a constante es vertical, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a lo largo de esta recta va a ser. ¿Ven? Acá tomé un valor de x. X lo tomo para que yo pase por la región. Entonces, si yo me muevo a lo largo de una recta x constante hacia arriba, y aumenta manteniendo x fijo, ¿no? ¿Sí? Si yo piso la parábola, en ese lugar estoy en un punto de la parábola y se cumplirá que y vale exactamente x cuadrado. Porque esa es la definición. Del punto de la parábola se cumple la ecuación de la parábola. Si yo no estoy en la parábola y me voy para arriba, como el x se mantuvo fijo pero el y aumentó, el y en la región rayada de rosa tendrá que ser más grande que el x cuadrado. ¿Me siguen? Por lo tanto, todos mis puntos rayados de interés tienen y'es mayor que x cuadrado. Repito, imagínate que estás haciendo un viaje. Vengo por acá. Aumenta el y, el x fijo, aumenta el y, el x fijo, aumenta el y, hasta acá, acá estoy parado en esta ecuación. Acá y es exactamente igual a x cuadrado. Sigo el viaje para arriba, aumenta el y. ¿Puede aumentar todo lo que quiera? No, hay un techo. ¿Y en el techo qué se cumple? Que estoy parado en los puntos de la segunda ecuación, la ecuación techo. ¿Y cuál es la ecuación techo? Esta que está acá. Pero entonces, si yo me voy para arriba, me fui de la región. Si me voy para arriba, sigo aumentando el y, mientras que x queda fijo, por lo tanto x más 2 queda fijo. Por lo tanto, no puedo permitir que y sea más grande que x más 2. Lo voy a limitar y voy a decir, mira, no podés ser más grande que x más 2. A lo sumo igual. ¿Estamos acá? Lo que acá era una doble desigualdad con 4 límites fijos, acá se me transformó en una doble desigualdad, pero con algunos de ellos variables. ¿Puedo aplicar Fubini? Sí, puedo aplicar Fubini. Pero ya no podré elegir el orden de integración. Hay una que debo hacer primera. Vamos a anotar y con eso terminamos. Anotamos
La anotamos y terminamos y les dejamos tranquilos. Pregunta. Si yo tengo la misma integral y ahora quiero hacerla en R, esta que está acá. La misma función, integral doble de xy cuadrado, diferencial de a en R. Hay dos posibilidades. O integro primero una variable, por ejemplo la y, o integro primero la otra variable. Veamos, tengo posibilidad 1. Posibilidad 1, integrar xy cuadrado, primero la y luego la x. Y varía entre x cuadrado por debajo, lo copio acá. Y arriba, x más 2. X varía entre menos 1 y 2. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, integro al revés. Segunda posibilidad, integro la misma función, primero en x y luego en y. X varía, dijimos, entre menos 1 y 2. Y varía entre x cuadrado y x más 2. ¿Cuál de las dos puedo elegir? Bueno, hay una que está mal. Hay una de las dos opciones que no se puede hacer. Veamos. En la primera, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener la misma, la parte de primitiva es la misma. ¿Qué era? X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Lo evalúo entre... No, perdón. Esta. Integro y cuadrado. Y cuadrado es y cubo sobre 3. Y cubo sobre 3. ¿Está bien lo que digo? Lo evalúo a y cubo. ¿Qué quiere decir evaluar? Aplicar barro. Acá cambio donde dice y por x más 2. Acá cambio por x cuadrado. Y me queda un choclo, pero que ya no está más el y. Por aplicar barro se me fue el y. Y me queda solo x. ¿Y puedo antiderivarlo? Sí. Y me queda un polinomio, sé hacer antiderivada del polinomio. Y lo evalúo en números. ¿Qué significa aplicar barro con números? Que donde había una variable, con x se me va la variable. Porque estoy reemplazando la x con números. Y esto de acá arriba me queda un número. Esto es un número real. Todo este choclo. Veamos la de abajo. Acá tengo que primero integrar x. ¿Está? Integro x, me queda x cuadrado sobre 2. Lo evalúo a x entre números. Y la de adentro me queda un número. ¿Y la de afuera qué tengo que hacer? Y cuadrado, la tengo que, ya sé cuál es la primitiva, es y cubo sobre 3, y lo evalúo en x. Por lo tanto, esta de acá, ¿qué me queda? Una función de x. ¿Sí? El segundo caso es incorrecto. Esto no se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a detectar? Porque la integral, ¿se acuerdan que era calcular, podría ser calcular un volumen? ¿Sí? Esta integral me tiene que dar un número que no dependa ni de y ni de x. Esto que está acá depende de x. Lo vamos a mirar y detectar. ¿Por qué? Porque una variable interna de integración no puede estar en el límite de una integral externa. Miremos acá en las desigualdades. X varía entre dos números fijos. Y varía entre funciones de x. La primera que deberé integrar es y. Y luego x. No al revés. No puedo integrar primero la que tiene límites fijos. Y por segundo lugar, la que tiene límites variables. ¿Paramos acá?